Bien, entonces le doy la bienvenida a todas, a todos, a cada uno. Sé que aquí hay muchas educadoras, educadores, ya, que de alguna manera lo somos todos también, ya, no necesariamente porque hayamos hecho, ¿cierto?, una carrera profesional respecto a eso. Así que voy a presentar a, a un estimado amigo que tiene un camino, ¿cierto?, la investigación en el mundo de la educación. Tiene varios libros escritos, es un apasionado de la educación. ¿Ah? Y no voy a decir mucho, vamos a esperar que él lo diga, ¿cierto? Y tal vez algunas preguntas que también ustedes pueden ir formulando en el chat y yo se las puedo compartir. Así que él se llama Alberto Moreno Doña. ¿Mm? Todo lo que quiera agregar usted, amigo, lo puede hacer, ¿ya? Eh, Doctor en la Universidad de Granada, en educación, es docente de la Universidad de Valparaíso, la Escuela de Educación Parvularia. Así que dicho esto, estimado, eh, yo abro esto con la siguiente pregunta, que no obedece a ninguna estructura, simplemente es como para dar el pie inicial. Este encuentro se titula Desde una educación para la servidumbre a una educación para la autonomía. Yo creo que comencemos desde ahí, es decir, ¿cómo te resuena eso? Muy bien, buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha eso? Sí, se escucha bien aquí. Perfecto. Bueno, repito, muy buenos días a todas y a todos los asistentes. Es para mí un verdadero agrado poder, poder conversar con ustedes en estos momentos directamente con Enzo, amigo, compañero de trabajo, a quien admiro mucho y que desgraciadamente en el día a día pareciera ser que cuesta más trabajo conversar que cuando nos encontramos en estos espacios virtuales, ¿no? Entonces, muy agradecido por la invitación a pensar, porque asumo y tengo claro, tengo una profunda convicción de que no tengo ninguna verdad generalizable, pero sí tengo mis verdades y yo voy a dar las mías y a lo mejor después las podemos poner en tensión con las verdades de cada uno de ustedes. También es un agrado encontrarme, que la acabo de ver, con Natalie Arévalo Aróstica, que no veo hace muchísimos años cuando vivía en la Serena. Así que un saludo y un abrazo muy grande para ti, Natalie. Es un placer volver a encontrarte. Eh, eso para comenzar. En relación a tu pregunta, bueno, lógicamente, o a tu incitación a la reflexión, da para muchísimo, ¿no? De hecho, es el marco general de esta conversación. Y quizás podría yo comenzar con una afirmación muy dura, que es, y creo que esa afirmación muy dura nos va a permitir probablemente entrar en un diálogo. Y esa afirmación tiene que ver con la imposibilidad a priori, a priori, de una educación para la autonomía bajo la lógica del sistema mundo en el que nos encontramos, ¿vale? Creo que esa afirmación, que es muy cuestionable, nos puede permitir eso, tensionar algunas cosas y dialogar. ¿Por qué planteo la imposibilidad de una educación para la autonomía bajo la lógica del sistema mundo en la cual nos encontramos? Yo tengo esto no diría que es un convencimiento, pero sí, yo tengo esta idea porque asumo que la lógica del sistema mundo en la que vivimos actualmente fue originada, después podemos entrar en perspectiva histórica, pero fue originada a partir de la negación de los otros, ¿ok? Cuando uno hace por ahí, podría yo de dónde viene la lógica del sistema mundo en la cual estamos viviendo actualmente. Uno puede revisar históricamente y llega un momento que también es cuestionable, pero ahí me posiciono yo, llega un momento que es eso que llamamos el proyecto civilizatorio de la modernidad, ¿vale? Con sus tres grandes principios: la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿vale? Cuando uno asume de dónde parte ese proyecto, normalmente es
de conocimiento común, situarlo por allá por la Ilustración, ¿sí? Por el siglo de las luces y todo lo que eso significó en términos filosóficos, en términos del pensamiento y en términos de construir un proyecto civilizatorio bajo esos tres principios que mencionaba. Pero si uno va un poquito más atrás, asume que la modernidad como proyecto civilizatorio y el capitalismo como sistema en principio económico, podríamos decir que surgen en paralelo. También es de uso común entender que el capitalismo surge principalmente con la revolución industrial. Yo creo que no. Yo creo, y no es una creación mía esto que voy a decir, sino basado en algunas propuestas, en algunos análisis, yo creo que ambas lógicas surgen juntas, surgen simultáneamente y surgen específicamente en el año 1492, con el genocidio que se comete por estas tierras. ¿Y por qué digo eso? Porque ese proyecto civilizatorio de la modernidad, que no se puede separar del proyecto del capitalismo, tienen como su origen la negación de todos aquellos que vivían en estos territorios. Es decir, la posibilidad de construir ese proyecto basado en la libertad, la igualdad y la fraternidad se hace a expensas de los que vivían acá. La llegada de los europeos, les permite construir la certeza de que ese proyecto es posible y de que ese proyecto es expandible por el mundo, porque cuando llegan se miran en un espejo y ese espejo los posiciona en un lugar de superioridad en relación a los que vivían en estos territorios. Es decir, no es posible el proyecto de la modernidad si no es a partir de la negación. Y no hay que olvidar que la escuela, que a lo mejor hubiera sido el título más adecuado, no se me ocurrió llamarlo, decirle a Enzo en algún momento, la escuela como institución escolar es producto de este proyecto de la modernidad. Por lo tanto, también la escuela se produce al alero o es consecuencia de esta negación de la cual yo les hablaba. Todos aquellos y todas aquellas que se alejan, que se separan de ese modelo de sujeto universal que la modernidad planteaba, va a ser un sujeto negado, ¿vale? En términos mundiales. Y yo creo que es la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Nosotros, como latinoamericanos, en general, pero podríamos después dar cuenta de muchísimas sutilezas al respecto, nosotros como sujetos latinoamericanos, por llamarlo de alguna manera, nacemos y nacimos al alero de esa propia negación. Y la escuela, la institución educativa formal latinoamericana, tal cual la entendemos, nacen al alero de esa negación. Como mecanismo de defensa, lo que hacemos constantemente en la institución educativa es querer parecernos a ese otro creador del proyecto civilizatorio de la modernidad. Y ese querer siempre parecernos al otro finalmente se termina constituyendo en una negación de nosotros mismos. Cuando hablo de nosotros mismos, podríamos hablar de la negación que existe constantemente, por ejemplo, de la mujer, de la negación que existe constantemente de la infancia o de la negación que existe de todos aquellos seres humanos que se alejan de ese modelo. ¿Cuál sería ese modelo de sujeto universal? Uno podría decir que ese modelo de sujeto universal es el ser hombre, el ser capitalista, el ser heterosexual, el ser blanco, entre otras cosas. Todos aquellos que nos alejamos por algún motivo de ese modelo, estamos condenados a ser negados. Y desde ahí, Enzo, yo creo en esta imposibilidad si es que se parece a otro, que además es un otro inexistente, porque el modelo de sujeto universal es una abstracción, no es un ser concreto, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que para empezar eso podríamos dejarlo en esa afirmación bajo la lógica que yo estoy planteando. ¿A qué nos invita o a qué me invita esto? A asumir que si queremos construir una educación en general y una escuela en particular para la autonomía, requerimos
no de nuevas metodologías, no de nuevos sistemas de evaluación, sino que requerimos de la construcción de otro proyecto civilizatorio que emerja, que parta, por un lado, de la inmensa diversidad en la cual habitamos y por otro lado, de reconocer que nosotros, como sujetos anclados en un territorio en particular, tenemos mucho que decir para la construcción de ese otro proyecto civilizatorio, que lógicamente conllevaría otra escuela u otra institución a partir de la cual podamos generar o invitar a otra forma de mirarnos educativamente. Sí, por ahí recordé con tus palabras al que recientemente falleció Claudio Naranjo cuando dice que nuestra escuela en realidad se parece más a un sistema carcelario y policial que a un espacio cierto de transformación, ¿no es así? Ya, eh, entonces, a la luz de eso, yo sé que tú has venido investigando eh, justamente esas posibilidades de poder soñar eh, otra modalidad, ¿cierto? Ese otro proyecto, eh, que muchas veces está asociado a ciertos términos o vocablos nuevos que creo que son interesantes que los pueda explicitar, ¿cierto? Para la mayor parte de los que estamos aquí. Por ejemplo, descolonización, ¿cierto? De la educación, ¿ya? Y también epistemicidio, ya que son probablemente que van a empezar a ser cada vez más comunes en los textos y o tal vez en los encuentros similares a este, ¿cierto? Para comenzar a entrarnos en ese otro proyecto civilizatorio, ya que tenemos todo el derecho de soñar. Sí, Enzo. Mira, voy a partir bueno, retomando algo del anterior, ¿no? Cuando digo que este proyecto civilizatorio de la modernidad surge, no en la Ilustración, sino surge con la apertura de Europa al mundo, ¿vale? Y que surge simultáneamente con el capitalismo y que surge como negación, lo que estoy planteando es que en el fondo este proyecto surge con la colonización, ¿vale? Que uno podría pensar que la colonización se da en términos jurídicos, políticos y administrativos. Es decir, bajo esa lógica, Chile hoy día no es un país colonial, ¿vale? Pero una de las cosas que plantean varias personas, entre ellas dos que a mí me atraen mucho, que son Karina Ochoa, que es una activista mexicana, y Ramón Rosfogel, perdón, un sociólogo puertorriqueño, eh, en el fondo, ellos plantean que, claro, uno podría asumir que, por ejemplo, Chile hoy día no es un país colonial en términos políticos, en términos administrativos, pero lo que plantean es que sigue siendo un territorio colonial en términos epistemológicos. Es decir, pensamos no desde nuestros propios territorios, sino desde otros territorios que nos imponen o nos quieren imponer una lógica. ¿Y cuál es esa lógica? Traduzcámosla en el ámbito escolar. Lógicamente es esa lógica carcelaria que tú enunciabas anteriormente. Y esa lógica carcelaria que podríamos sintetizar, aunque con muchos otros elementos, pero podríamos sintetizar como teniendo como eje vertebrador el orden y el control, por lo tanto la negación de los que habitan la institución educativa, y teniendo como principio, que a mí me gusta mucho, el de la ley y no el de la dignidad, ¿vale? Termina convirtiéndose finalmente en una lógica colonial. A mí me gusta mucho eso de la diferencia entre la ley y la dignidad, y me gusta recordar una parábola de Jesús, ¿vale? Cuando él está de alguna manera hablando de que le va a entregar un salario digno a aquellas personas que trabajen en un lugar, ¿sí? Y hay una persona que empieza a trabajar a las 8 de la mañana, otra a las 10 de la mañana, otra a las 3 de la tarde, otra a las 5 de la tarde y la jornada laboral termina a las 6 de la tarde. Entonces, cuando termina el proceso, dice, páguenle justo. ¿Vale? Páguenle lo justo es pagarle a todos el salario diario que les permite vivir dignamente. Es decir, se le va a pagar lo mismo al que entró a trabajar a las 8 de la mañana que al que entró a trabajar a las 5 de la tarde. Uno podría decir eso es lo justo, porque lo justo es que cada uno tenga un salario que le permita vivir con dignidad. ¿Qué hacemos bajo la lógica colonial? Equiparar justicia a ley.
y por tanto lo justo bajo esa lógica colonial legal es pagarle a cada uno lo que corresponde en función de sus horas de trabajo. ¿Qué es lo interesante para mí? Que a nosotros nos cuesta entender que lo justo va más allá de la ley. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo entenderlo? Porque epistemológicamente seguimos siendo un territorio colonizado. Y esa lógica de la ley surge principalmente al alero del proyecto de la modernidad. Entonces, ¿qué es una de las cosas que planteamos, o con la cual yo estoy de acuerdo? Que necesitamos que ese nuevo proyecto tenga como uno de sus centros, como uno de sus focos principales, la descolonización. Es decir, quitarnos aquello que todavía tenemos de colonia y que no nos permite proyectarnos y trabajarnos desde nuestra propia realidad. Es decir, el despojarnos de esa negación constante en la que vivimos desde que nacemos y probablemente antes. O sea, a lo mejor es muy arriesgado decir eso, ¿vale? Entonces, la descolonización tiene que ver con construir un proyecto educativo, no al alero de lo que nos están diciendo desde otros lugares, sino al alero de nuestras propias realidades. Cuando uno revisa, Enzo, y yo lo he hecho alguna vez y como entretenimiento, ¿no? Pero cuando uno revisa los programas de asignatura de las universidades, quedémonos con el ámbito de la educación, y uno se juega con cuantificar y a identificar quiénes son los autores y autoras de referencia que nosotros trabajamos en la formación de educadores, yo me he encontrado que más de un 95% son de autores y autoras europeos y norteamericanos. No digo que no sea interesante, porque claro, lógicamente es interesante, no sé, estoy pensando en la sociología, por ejemplo, Bauman es muy interesante, estoy pensando en la pedagogía con Peter McLaren, que son autores revolucionarios, y yo creo que hay que estudiarlos, pero no es posible aceptar que no se haya producido ningún tipo de conocimiento relacionado con la educación desde, por ejemplo, Latinoamérica, desde África, desde Asia. No es posible entender que esos inmensos territorios no hayan producido conocimiento. ¿Y por qué digo esto? No porque no haya que mirar a los autores europeos y norteamericanos, sino porque no hay que olvidar que las teorías que ellos construyeron la hicieron sin tener idea de lo que ocurría en estos territorios. Por lo tanto, lógicamente es una teoría descontextualizada, ¿vale? ¿Quién es el único autor o uno de los pocos autores latinoamericanos que se mantienen ahí dando vueltas? Uno podría decir que actualmente es Paulo Freire, ¿no? Que da vuelta por ahí, afortunadamente, pero no hay muchos más, no hay muchos más. Y además son casi todos hombres. Entonces uno dice, bueno, no hay mujeres en Latinoamérica, en África, en Asia que hayan pensado el fenómeno educativo desde su propio territorio. Y claro que las hay. No solo hay mujeres y hombres, sino también hay principios. Por ejemplo, estoy pensando en los principios de las culturas indígenas, ¿no? No tendrán nada que ofrecernos en el ámbito educativo. Hoy sabemos afortunadamente que sí, pero es curioso lo que hace la ciencia, porque la ciencia expropia esos conocimientos, por ejemplo en la ecología, se los lleva, le cambia de nombre y dicen, esta fue una creación mía. Y esa no es una creación de la ciencia, eso se llama expropiación. Es decir, al igual que nos expropian los recursos naturales, también nos expropian los conocimientos, las epistemologías. Y desde esa lógica seguimos siendo una colonia. Entonces la descolonización tiene que ver con entender esta lógica y ser capaces de construir nuestro propio proyecto. Yo no lo pongo en términos utópicos, entendiendo la utopía como aquello que no se puede realizar, no. Yo creo que a lo más sería, como dice por ahí el amigo Carlos Calvo, sería utópico, es decir, aquello que es muy difícil de realizar, pero que siempre está a nuestro alcance. Entonces, es en términos en relación al ámbito de la descolonización. Pero por otro lado, bajo esta lógica de la descolonización, surge un concepto de un sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, que es, él llama epistemicidio, y que tiene que ver un poco con esa expropiación a la cual hacía referencia. Es decir, el epistemicidio es la aniquilación, la muerte
de todas aquellas ideas, de todos aquellos principios y específicamente de todos aquellos conocimientos que han sido generados por ese otro sujeto que no es el sujeto universal. Es decir, los conocimientos de las culturas originarias se aniquilan y eso sería un epistemicidio. Los conocimientos de los niños y las niñas, de las infancias, son aniquilados bajo una lógica adultocéntrica que no los respeta, no los valora y no los legitima. Eso sería otro epistemicidio, ¿vale? El conocimiento que se construye desde las propias comunidades vecinales, por ejemplo, con todo lo que hay ahí, con todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el mismo Valparaíso a partir de la epidemia, cómo se han organizado, cómo han gestionado el cuidado. Esa lógica, bajo el principio colonial, desaparecen. O a lo más, se expropian. Es decir, se roban, no se dicen de dónde vienen y se asumen como una política. Entonces, el epistemicidio haría referencia a esa aniquilación de todas aquellas formas de conocimiento que se alejan de ese principio de la modernidad. Bien claro, pues, Alberto, esa distinción entre descolonización y epistemicidio, con la que en lo personal estoy muy, muy de acuerdo. Fíjate también que, para continuar, ¿cierto?, con esta incitación a, a que ¿cierto?, el paisaje en ti, ¿ya?, que nos puedas compartir, estaba pensando en esta suerte como de trampa, ¿ya?, que en la que nosotros estamos como permanentemente sugestionados o seducidos, donde se trata de, de hacer creer que ciertas experiencias o ciertas sabidurías o tradiciones, digamos, propias de nuestra tierra, ya están pensadas, ya están elaboradas, ¿cierto? Ya sabemos de eso, ya está publicado. Por ejemplo, este hecho de que todo se escribe acerca de todo, ¿ya? Eh, también es muy engañoso porque en realidad, por ejemplo, tú sabes que yo tengo un interés hace muchos años por las tradiciones nativas de nuestra tierra en general, pero en especial la nahual mesoamericana, ¿cierto? Donde están todos estos pueblos maravillosos como aztecas, toltecas, mayas, zapotecas, en fin. Y por ejemplo, claro, en alguna oportunidad me encontré con que hay una experiencia que se llama recapitulación, ya una experiencia de transformación profunda, ¿cierto? Vinculada al arte de la respiración y un poco, ¿cierto?, recuperar esas memorias que no nos permiten ser libres para crear la vida que tal vez personalmente y en comunidad deseamos. Entonces alguien escuchó por ahí y dijo, pero eso es como el psicoanálisis, ¿ya? Entonces, eh, el asunto es que sí y no, porque de alguna manera, uno no puede, quiero decir esto, uno no puede, ¿cierto?, reducir ya la experiencia mesoamericana si no estás ahí, si no la vives como ellos vivieron, ¿cierto? En el territorio, bajo esas condiciones, bajo esa inspiración, bajo esa poética, ¿ya? Y ahí es muy distinta, ¿cierto? A lo que uno podría decir es que se parece a. Yo creo que nosotros vivimos permanentemente en eso, ¿ya? A veces, incluso como educadores, es que alguien propone algo nuevo, alguien va a comenzar, ¿cierto? A compartir alguna idea, ¿ya? Alguna intuición, y ya dentro de eso está, es que eso se parece a. Algunos lo verbalizan, es que eso se parece a, eso yo lo estudié, seguramente no. Yo creo que también es parte de ese epistemicidio, ¿cierto? El vivir creyendo que todo está dicho, todo está escrito y que de alguna manera, ¿cierto? Todo ya fue, como dices tú, llevado a un plano teórico y ya fue explorado. No, 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 porque si nosotros lo sacamos del territorio, ¿ya? Eh, se transforma en otra cosa, es otra cosa, ¿ya? Si quieres, ya, si me pongo más apegado a cierta tradición, no tiene corazón, ¿ya? Eso quería compartir una forma de comentario con lo que me nace, con lo que dijiste, ¿cierto? En esta suerte de descolonización, la importancia de eso, ¿ya?
que es fundamental, que es el momento. ¿Se escucha, Enzo? Porque he tenido algunos problemas. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Ya, perfecto. Sí, Enzo, yo creo que es muy interesante lo que tú planteas, por lo menos me lleva a pensar algunas cosas, ¿no? Y quiero poner un ejemplo. Pensemos hoy día la importancia que está adquiriendo en términos educativos, en términos políticos, en términos sociales, el concepto de comunidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es muy interesante porque hoy día, por ejemplo, los centros educativos están llenos de ese concepto de la comunidad. Pero no hay que olvidar que la comunidad tiene que ver con una relación con los otros y con las otras. Y no solo con los otros y con las otras, seres humanos, también con otros seres vivientes, también con el entorno que nos rodea, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el concepto de comunidad se trae, y yo creo que es muy interesante que se traiga, pero se olvida que se instala en una cultura que es la cultura occidental o occidentalocéntrica, como llama Ramón Rosfogel, en donde el centro es el individualismo. Por lo tanto, ¿cómo conversa un principio comunitario con una cultura, con una lógica de vida centrada principalmente en el individualismo? Y lógicamente empiezan los choques. ¿Y qué ocurre? Que se termina artificializando el principio que uno quiere proponer. Y la comunidad se planifica, y la comunidad se ordena, y la comunidad se mapea, pero se nos olvida que el centro de la comunidad es la relacionalidad, ¿vale? Entonces, por qué digo esto? Porque claro, cuando uno va, por ejemplo, a otras culturas, pensemos en la cultura bantú, por ejemplo, con el principio de Ubuntu, por ejemplo, bajo esa lógica, ellos no plantean una abstracción teórica, sino plantean una forma de vida. Y la forma de vida se centra principalmente en asumir que que para yo ser, tú tienes que ser. Es decir, si yo te niego, no solo te estoy negando a ti, también me estoy negando a mí mismo. Por lo tanto, el proyecto de la descolonización no tiene que ver con la creación de nuevas categorías, sino tiene que ver con la construcción de otra forma de ser y estar en el mundo. Es decir, con otra acción, con otra forma de operar en esta sociedad en la cual habitamos, con todas las complejidades que eso conlleva. Pero también es cierto, Enzo, que siempre tenemos que estar muy vigilantes, porque podríamos caer, por ejemplo, si yo dijera, a mí me atrae mucho la cultura bantú y la ciencia occidental es la negación absoluta de todo, entonces yo ahora voy a imponer la cultura bantú a todo el mundo. Y por lo tanto estaríamos viviendo bajo la misma lógica de la negación, que es la imposición de un nuevo proyecto. Entonces, a mí me gusta mucho ahí el concepto, la idea que trabaja Boaventura de Sousa Santos, que es la traducción intercultural, que es que efectivamente algunos de los principios de una cultura X puede haber sido trabajado por el psicoanálisis, probablemente. Pero que haya sido trabajado no significa que la sociedad occidental lo tenga encarnado como la forma de ser y estar en el mundo. Por lo tanto, requerimos siempre de esa traducción, de esa posibilidad de entendernos comunitariamente con aquellos que no piensan como nosotros. ¿Sí? Entonces, además del concepto de descolonización, del concepto de epistemicidio, creo que es muy importante el entender o asumir que lo que estamos buscando es otra forma de ser y estar en el mundo y que requerimos para ello de la traducción. Sobre todo hoy día, donde el mundo de alguna manera está interconectado y tenemos la posibilidad de compartir con culturas muy diversas a las nuestras, ¿no? Aquí, mira, a propósito, hay una pregunta que hace Magdalena respecto a lo que se está desplegando ahora. ¿Cómo construir y hacer educación recuperando lo territorial y particular, ¿cierto? Lidiando al mismo tiempo, conviviendo tal vez al mismo tiempo con lo colonial.
escuchó? Ya. Sí, se me cortó un poco, pero creo que llegué a entender y además estoy viendo el chat. Es Magdalena, ¿cierto? Ya. Mira, esto tiene, la respuesta yo creo que tiene varios elementos interesantes, ¿no? El primer elemento interesante, a mi modo de entender y siguiendo a personas que vengo trabajando hace tiempo, es asumir que no tenemos claridad de ese nuevo proyecto civilizatorio que queremos construir. Y eso no es una limitación, a mi modo de entender, es el centro de lo que podemos llegar a ser. Es decir, yo no tengo la manera correcta de cómo hacerlo. No la tengo porque no ha existido, en principio. Y no la tengo porque hay un principio que este nuevo proyecto debiera encarnar, que es que hay que hacerlo entre todos. ¿Vale? Ese es un primer principio muy interesante. Ahora bien, también es cierto que existe la posibilidad de ir construyendo desde los microespacios diferentes alternativas. Y yo no creo que esas estén por realizarse. Yo creo que se están realizando ya en muchos territorios, en muchos lugares. ¿Vale? Yo creo que la pandemia, el estallido social nos ha mostrado que existen territorios donde se están haciendo múltiples cosas. También hay un principio que los educadores, y aquí hablo como educador, debemos asumir y que yo creo que no hemos asumido todavía, y que tiene que ver con esa autonomía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la autonomía de la cual también se habla mucho en el discurso político y en el discurso educativo, es un elemento característico de lo que podríamos denominar el profesionalismo. Es decir, si hay algo que caracteriza al ser profesional, entre otras cosas, es la autonomía. Pero la autonomía supone riesgos. Yo siempre le digo a mis estudiantes de broma, ¿no? De broma o en serio, no lo sé. Muchas veces las estudiantes me dicen, profe, pero es que si hacemos lo que usted nos dice, nos echan. Y yo digo, efectivamente, puede ocurrir, puede ocurrir. ¿Y por qué digo eso? Porque no podemos dejar de pensar que esto no es un ideal que se vaya a cumplir porque haya alguien que lo venga a plantear, sino que son prácticas que debemos ir construyendo en los diferentes territorios. Pero sabemos que al construirlas nos vamos a encontrar con múltiples resistencias, con múltiples complejidades, con múltiples problemáticas con las cuales vamos a tener que trabajar. Por eso yo también creo que es muy importante en el ámbito educativo la formación política. No me refiero lógicamente a la formación política en términos de cuál es la izquierda, cuál es la derecha, sino de cómo hacer que ciertos proyectos se puedan constituir también en hegemónicos. A mí me gusta mucho asumiendo todas las debilidades, todos los problemas y todas las dificultades que tiene, pero a mí me gusta mucho lo que desde hace unos años está generando la Municipalidad de Valparaíso. ¿Vale? No es un modelo ideal, no se está cumpliendo como se proyectó, ni mucho menos. Tiene muchas dificultades, entre ellas la quiebra económica de la municipalidad. Pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos se posicionan en lo que ellos llaman biopolítica afirmativa de la vida. Es decir, el centro de la educación no va a ser los contenidos, no van a ser las competencias, no, el centro de la educación es la vida de los niños y las niñas que habitan esos territorios. Y además la vida de las familias que acompañan a esos niños y esas niñas. Ya con esa idea se modifica parte de lo que se está trabajando. Pero ¿qué implica esto? Esto implica que si yo quiero construir un proyecto diferente desde las propias comunidades, esas propias comunidades tienen que tener autonomía para poder levantar sus propias formas de ser y estar o de habitar la institución escolar. Pero eso tiene implicaciones también administrativas. Si yo quiero que alguien piense su propio proyecto, requiere de ciertas condiciones estructurales, pongámonos marxistas, estructurales, para poder levantar ese proyecto. Y por lo tanto, desde la municipalidad se piensa, por ejemplo, en liberar algunas horas para que profesores y profesoras se puedan juntar a pensar, a dialogar
y a construir esa propia, que no es una acción, sino que tiene que ver con los niños y las niñas específicos con los cuales se está trabajando. Entonces, sintetizando, no hay un proyecto alternativo generalizable, ¿vale? Pero sí la posibilidad que desde la autonomía levantemos proyectos que surjan desde lo territorial y desde lo particular, lidiando, como dice Magdalena, lidiando, por ejemplo, con la lógica de las pruebas estandarizadas y todo lo que ya sabemos que ocurre, ¿no? La posibilidad de terminar con esa lógica es levantar otro proyecto que pueda ser hegemónico dentro de este contexto. Probablemente no un proyecto generalizable para todo el país, sino un proyecto que tenga vida en un territorio específico. Entonces, en la comunidad, tanto como le resistimos a la lógica de la estandarización, por ejemplo. ¿Se entendió eso? Sí, estoy atento y veo también, aquí veo los rostros de los demás, ya que los veo también bien focalizados. Hay mucha riqueza acá, en tus palabras, en tu experiencia. Y mira, ¿sabes qué? No tengo ninguna pregunta aquí puntual, digamos por ahora, pero me nace a mí lo siguiente al escuchar. Eh, que fíjate que yo he estado entrevistando eh, a varias personas, digamos, son representativos, digamos, de ciertos linajes. Por ejemplo, hace poco a una abuela eh, de origen maya tolteca, ¿cierto? Y conversamos también de educación un poquito, ya más que nada de las tradiciones. En otro momento, de alguien de la tradición andina, ya, en fin, pronto vendrá también alguien que nos pueda compartir, ¿cierto?, su experiencia y sus tradiciones desde la comunidad mapuche. El asunto es que estamos en eso, pero ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a que, por ejemplo, esta abuela llamada Ana Luisa, ya mexicana, decía, todo este conocimiento que ahora podemos estar compartiendo, decía, antes era oculto o antes estaba reservado, pero hace un tiempo todo esto se libera, ya se libera eh, para que esté accesible incluso en Internet, incluso a través de estos medios, incluso a través de YouTube. ¿Ya? Y no, ¿qué quiero decir? Quiero decir que a mí me parece que efectivamente en este apetito, en este anhelo de poder tener una experiencia originaria y sentirse protagonistas ya de este anhelo, de esta construcción, de alguna forma, claro, de alguna forma empiezan a aparecer otras herramientas que no sean a las que estamos acostumbrados, ¿cierto? Las europeas, anglosajonas, en fin, otras herramientas. Y como dices tú, no para convertirme en maya, en mapuche, en quechua, ya en quero, ¿no? Miren lo que hay, miren lo que hay. Y ha estado desde siempre aquí. Y ahí podemos tomar y nos podemos inspirar. Eso quería compartir con ustedes. Y también para incitarte a ti a seguir compartiendo. Sí, claro, yo creo que muchas veces, Enzo, bueno, no muchas veces, yo creo que no hay que dejar de pensar. Pongámoslo en términos actuales, por ejemplo. Cuando se habla, digo muy actuales, cuando se habla del famoso concepto del neoliberalismo, ¿cierto? Se asume, pongámoslo en términos educativos, ¿no? Y se hace toda la crítica al neoliberalismo desde, por ejemplo, la diferencia entre escuelas municipales, particulares subvencionadas y particulares pagadas, ¿no? Y se dice, bueno, el neoliberalismo como sistema económico es lo que pervierte toda nuestra forma de hacer educación. Yo creo que eso tiene parte de verdad. Yo creo que tiene parte de verdad. Pero no hay que olvidar que el neoliberalismo no es un sistema económico exclusivamente. Porque si fuera así, transformarlo sería relativamente sencillo. El problema del neoliberalismo es que es un sentido común. Es un sentido común. Y por lo tanto, condiciona toda la forma de hacer educación. Y es por eso que los profesores, y a todos nos pasa, a mí también, cuando llegamos a decir, bueno, ¿cómo hacemos el cambio? Casi siempre aludimos a principios
que son coherentes con ese mismo sentido común. Es decir, ¿qué dicen las políticas educativas? ¿Más contenido o menos contenido? ¿Más planificación o menos planificación? Y claro, y está bien, yo creo que eso está bien, pero creo que eso no rompe o no posibilita la construcción de otro sentido común, que tiene que ver finalmente con, creo que tú estabas planteándolo explícita o explícitamente, con esas otras formas de vida. Porque por más conocimiento que haya en Internet, en sí mismo, la lectura de ese conocimiento no genera la transformación de las personas, sino lo que genera la transformación de las personas es la posibilidad de vivir de otra manera. Y para vivir de otra manera, yo me tengo que relacionar con personas que viven de otra manera. Y es en ese hacer colectivo que comienza la transformación. ¿Vale? Yo esta mañana escuchaba la radio, escuchaba al alcalde, no recuerdo de dónde, de una ciudad del sur, ¿vale? Que para argumentar la necesidad que Celestino Córdoba fuera permitido, se le permitiera volver a su comunidad, el argumento era, es que él es un líder espiritual. Entonces, es interesante, porque bajo la lógica moderna, ese argumento no tiene ninguna validez. Es un líder espiritual, ¿y qué? ¿Se entiende? Para mí podría tenerlo, para ustedes también, pero nos cuesta mucho desde la abstracción del conocimiento moderno occidental entender que ese puede ser un principio. Y lógicamente para entenderlo requerimos de la vivencia con esos otros que, por ejemplo, viven la espiritualidad de una manera muy diferente a cómo se vive en la modernidad occidentalocéntrica. ¿Se entiende? Y entonces estamos obligados, ahí sí, a, por ejemplo, terminar con la división entre escuelas municipales, escuelas particulares pagadas y escuelas particulares subvencionadas, porque eso lo que hace es separarnos y no permitirnos vivir en la diversidad de formas de ser y estar en el mundo. Sí, y esto, decirle a los que están escribiendo en el chat que lo traten de formular una pregunta, porque es como que son como comentarios, entonces me facilitaría mucho si hay preguntas concretas para compartirlas con Alberto, ¿ya? Mira, eh, dijiste, bueno, sí, dijiste, no basta que esté en Internet el conocimiento, porque ahora evidentemente, ¿cierto? Es vasto. Claro, ¿cierto? Sino que necesitamos de ese territorio, de esa vivencia, de ese fuego, de ese juego, de esa colectividad, ¿cierto? De lo que se gesta ahí y no en otro lugar, y de esa manera, ¿ya? Que era tan propia de estas tradiciones que están vivas todavía. Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo imaginas tú que podemos llevar esa intuición, ya esa dinámica, al espacio concreto, por ejemplo, de la escuela? ¿Mm? Llevar ese espíritu, ¿cierto? Ese aliento de estar juntos, de compartir, ya que es tan distinto al estar sentado en estas salas a veces que incluso son sombrías, mirándole la espalda, y aunque uno quiera ser un poco más creativo y decir, ya nos vamos a poner en círculo, ya para no mirarnos la nuca uno al otro, pero a ver, ¿de qué manera tú sientes, de acuerdo a tu experiencia también, y si alguien ahí nos puede compartir a través del chat, imaginas cómo romper con esa que otra lógica, ¿cierto? Como tan pasiva, tan receptiva, y que uno la palpa con los propios alumnos, ¿cierto? Cuando lo invita a compartir, ¿ya? Y uno se imagina que, digamos, que está allí justamente para despertar esa participación, se encuentra con que hay temores, con que hay restricción, con que hay una voz interna que me contiene. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué te nace respecto Sí, a eso? sí. Eso, por eso yo creo que tu pregunta nos lleva a cierta luz de esperanza, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque más allá de lo que uno pudiera crear o creer como ideal, uno no puede dejar de asumir que esas otras formas ya operan, ya operan. Es decir, bajo la lógica académica institucional, por ejemplo, si yo analizo cuando tú vas a la universidad y compartes con las estudiantes, con los profes, tu experiencia, por ejemplo, con los sonidos, ¿sí? Bajo la lógica académica formal, eso no tiene ningún valor en eso. Así que eso de los sonidos, de que la gente vibre, eso no tiene sentido. Pero ¿qué ocurre? Y eso es lo más interesante,
aunque tenga o no sentido para la mayor parte de la gente, las personas que van a esos espacios y que viven, que encarnan esa otra posibilidad, empiezan a construir otra forma, ¿vale? Entonces, en términos escolares, ocurre exactamente lo mismo. Hay múltiples experiencias de personas concretas, de colectivos concretos, que ingresan a la institución educativa y empiezan a vivir la escuela de una manera diferente. Yo creo que el cambio, la transformación empieza por ahí. Yo no creo, por un lado, no creo ni en el macro cambio absoluto, ni tampoco creo en el cambio totalmente individual, de que yo a mí mismo me transformo. Yo creo que requerimos de un territorio relativamente pequeño desde donde construyamos otras formas de relacionarnos. Y eso puede ser una forma diferente de relacionarnos con el contenido, puede ser una forma diferente de relacionarnos con la evaluación. Por ejemplo, yo lo estoy pensando cuando uno llega a la universidad o a la escuela y dice, yo no los voy a calificar, se van a calificar ustedes mismos. Más allá del valor pedagógico que eso pueda tener, lo que está claro es que eso genera al menos una inquietud en la gente y un mirarse a sí mismo y enfrentarse a lo que tú planteabas, que son nuestros propios temores. ¿Por qué? Porque en el discurso es muy fácil decir, ay, que cada uno tiene que hacerse responsable de su aprendizaje. Eso es muy fácil. El problema es cuando tú sueltas el poder y se lo das al otro. ¿Por qué? Porque el poder, como lo entendemos habitualmente, es entendido, que también es parte de esta sociedad occidentalocéntrica, el poder es entendido como dominación. Y querámoslo o no, en esta lógica neoliberal, el que alguien me diga lo que yo tengo que hacer me libera de responsabilidades. Por lo tanto, cuando el poder no es entendido como dominación, sino como, por ejemplo, el poder entendido como reafirmación de la vida, como posibilidad de construir otro proyecto, eso me hace enfrentarme a mis propios miedos. Pero esos propios miedos no pueden ser abordados en términos individuales, sino que es la comunidad la que acoge. Y esa comunidad requiere, por ejemplo, de un principio que tampoco es muy habitual en nuestra sociedad, que es el principio de confianza, por un lado. Y por otro lado, el principio de que nos guste o no nos guste, no tenemos ninguna certeza. Lo que tenemos son verdades que nos permiten orientarnos, pero que las denominemos verdades no significa que sean certezas. ¿Sí? Asumir que esas verdades van cambiando con el tiempo. Entonces, ¿qué nos queda? Algunos criterios que nos orientan, pero nos orientan no para un hacer individual, sino nos orientan para vivir en esa comunidad. Por ahí yo creo que puede ir la cosa. Y existen múltiples experiencias, Enzo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vivía en La Serena, ¿no? Y lo digo, está Natalie aquí, cercana a ese colectivo, alguien a quien yo admiro mucho, que es el profesor Carlos Calvo, cuando él planteaba en la universidad, por ejemplo, unas prácticas que no tenían que ver con ir a la escuela, mirar, sino ir a las comunidades. Y entonces es muy interesante porque él les decía a los estudiantes, tienen que ir a las comunidades. Y los estudiantes preguntaban, ¿para qué? Para conocerlas. Y es maravilloso porque la primera pregunta de los estudiantes es, ¿y qué hay que conocer? ¿Cómo se conoce? Como si el conocimiento fuera una estrategia, como si el conocimiento no fuera una condición consustancial a lo humano. Entonces, claro, llegan sin saber qué hacer y se enfrentan a la incertidumbre más absoluta. Pero qué es interesante, que después de un periodo de mucha incertidumbre, de mucho descontrol, surge el encuentro con el otro. Y el encuentro con el otro es la conversación con el otro, es el diálogo con el otro. Como no tengo una verdad desde la universidad que tenga que imponer, lo único que me queda es conversar. Y en la conversación está el conocimiento. Y ahí surgen muchísimas cosas. Pero por un lado, tenemos que resistir a las obligaciones que institucionalmente imperan. Y por otro lado, tenemos que tener la posibilidad y también el desarrollo personal, no sé cómo llamarlo, de estar abierto a esas otras formas, por ejemplo, de evitar las instituciones educativas. Sí, bueno, aquí hay algunas preguntas ya, pero a la luz de lo que compartes, claro, es un proceso
al cual tenemos que darle fuerza y tener una determinación cada uno de nosotros, ¿ya? Justamente porque hay que entender que el otro, en este caso, ese hijo, hija, estudiante, que ya tiene 15, 17 años, estoy pensando, porque los más pequeños todavía hay cierta plasticidad, claro, viene como incorporado justamente en una epistemología, sepa o no, o sea, si uno le puede hablar de epistemología, puede que no entienda nada de que uno le está hablando, pero en el fondo todos estamos ahí, ¿cierto? En esa suerte de matriz eh, de significados y de límites también del conocimiento. Entonces, me hizo recordar esta imagen. Yo tengo también como una relación bien complicada con las evaluaciones. ¿Ah? Entonces, me pasa que, que las alumnas, en una cierta mecánica, en una cierta lógica de nuevo, te dicen, profesor, ¿cuándo usted va a entregar la pauta de evaluación? ¿Ah? Y no les digo nada. ¿Cuándo la va a entregar? ¿Ya? Y de pronto entran en estado, y se supone que hay trabajos de por medio, y empiezan a entrar en un estado de colapso, unas más que otras. Profesor, ¿cuándo va a entregar la pauta? ¿Y para qué la quieren ustedes? ¿Ya? Eh, para saber qué es lo que usted, cómo nos va a evaluar, cómo nos va a evaluar, qué es lo que usted va a mirar, para que uno se pueda, eh, para que uno no se equivoque, para que uno sea, ustedes quieren en el fondo eh, realizar un trabajo apegado a mi criterio, ¿ya? A mi visión del mundo, eh, a mis propias limitaciones, a mis expectativas. Sí, o sea, ya. Pero tú te das cuenta de lo que estás diciendo, o ustedes lo que están diciendo. Bueno, al principio hay perplejidad, pues justamente. Y les digo, no les voy a entregar nada, nada. Háganlo con libertad. No, es mayor colapso, ¿ya? Entonces, el asunto es que finalmente, claro, uno entra a dialogar, a hablar, y claro, y finalmente termina hablando, ¿cierto?, de todo un sistema, de lo que estamos conversando, po. Termina hablando, ¿cierto?, de esta escolarización brutal en la que estamos, en fin. Pero finalmente, ¡pum!, se entregan temerosas, miedosas, porque cree que uno casi estuviera mintiendo, que al final igual le va a hacer recaer encima una pauta, ¿ya? Me hace recordar todo eso, porque evidentemente uno como profesor también titubea, po. No vaya a venir alguien a decirme algo a mí también. ¿Ah? Entonces hay que tener valor, po. A eso quería llegar, que hay que tener coraje en este proceso, ¿ya? Porque si uno dice algo y a la primera, ¿cierto?, uno recula, no, po, ya. Y por eso que estoy tan feliz de este momento, ¿ya? Y que seamos varios aquí. Yo por lo menos aquí veo ya 47, 50 reunidos, corazones inquietos. ¿Algunas preguntas, Alberto? Mira, a ver. Déjame retomar algo de lo que planteaste, Sí, eso. sí, Sí, es súper interesante y mira, y al final, y bueno, parto por el final, ¿no? Efectivamente, uno no se puede sustraer de esos propios miedos, porque uno no es ningún ser especial que tenga la posibilidad de vivir completamente de otra manera. Es decir, uno también pasa miedo, ¿no? Hay una activista boliviana que a mí me encanta, que es Silvia Rivera de Kusikanski, que ella plantea que uno de los principios para poder construir otro proyecto civilizatorio es la transgresión de las normas instituidas. ¿Sí? A mí es uno de muchos que ella plantea. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque efectivamente los cambios no llegan de manera natural, así, tienen que llegar. Los cambios me refiero a institucionales, otros cambios probablemente sí. Entonces, requerimos de esa visión política del colectivo de educadores para tener la posibilidad de transgredir las normas instituidas. Y lógicamente lo que tú haces con la evaluación es una transgresión absoluta, absoluta. Y eso tiene riesgos, pero son riesgos que tú estás asumiendo, ¿vale? Y me parece genial. Lo maravilloso es que al asumir tú los riesgos, le estás permitiendo a los otros y a las otras vivir también eso. Y eso es un aprendizaje. El problema, entre comillas, es que es un aprendizaje que tú no puedes reducir a una competencia.
¿vale? Y ahí los instrumentos, la lógica evaluativa de las instituciones escolares, hablo de las universidades, que es donde yo ahora me desempeño, es perversa. ¿Por qué? Porque las universidades confunden objetividad con justicia. Yo siempre digo a los estudiantes, miren, sepan que esto no es más que un instrumento para que yo pueda ejercer mi poder como profesor. Se lo digo muy serio, ¿no? Y empiezan a asustarse. Algo de verdad hay en eso, algo de verdad hay en eso, porque uno asume que cuando lee un trabajo, la lectura del trabajo a uno como profesor lo lleva a múltiples lugares y le permite construir una interpretación de lo que ha significado ese trabajo para esa persona. Pero como no nos atrevemos a decir eso, decimos, ahora vamos a la pauta. Yo estoy seguro, Enzo, yo estoy seguro que un porcentaje muy alto de profesores primero ponen la nota y después rellenan la pauta. Estoy seguro. Pero claro, eso mucha gente no lo va a asumir, porque significaría ir en contra de un malentendido concepto de objetividad. Entonces, bueno, sintetizando, yo creo que lo que tú planteas, ¿no? Me lleva a mí a la necesidad de transgredir las normas instituidas, y eso es un elemento principal para la posibilidad de transformar otra institución. Algunas preguntas, claro, yo creo, tomando eso, si hay que despertar al revolucionario que llevamos dentro, ¿ya? Respecto a uno mismo, y ni siquiera respecto a afuera primero, es respecto a mí mismo, es decir, cuánto yo me puedo revelar respecto a mis propias autoimposiciones, a mis propios temores, ya, a mis propias mansedumbres. Ahí primero, ¿cierto? Para después pensar en que puedo sostener algo fuera, con valor. Ya, mira, aquí Fernanda, yo voy a compartir la siguiente pregunta. Fernanda dice en un momento, ¿cómo se podría integrar a la educación tradicional, por ejemplo, el autoconocimiento, entendido como la búsqueda del propósito de la vida? Es una pregunta que hace Fernanda. ¿Mm? Fernanda, esa es una pregunta muy difícil para mí. No, no tendré una respuesta concreta. Lo que sí creo, eh, que finalmente yo creo que tenemos que asumir, y ahí ustedes saben mucho más que yo de esto, no tengo ninguna duda, pero les quiero plantear mi posición. Yo creo que el autoconocimiento no es una técnica. Yo creo, puedo estar diciendo una barbaridad, sino que en toda la cultura, incluso en la nuestra, que es una cultura de negación, el autoconocimiento siempre está presente bajo ciertas lógicas. El problema es que es una lógica de la negación que no nos permite mirarnos a nosotros mismos de una manera diferente, ¿vale? Entonces, lo que habría que abrir es un espacio y un tiempo que no, que no sea asignaturable, es decir, asignatura de conocimiento, como Dana, etcétera, sino entender que finalmente la construcción de conocimiento siempre es un conocimiento, siempre, pero no exclusivamente, siempre es un conocimiento sobre sí mismo. Es decir, aprender de verdad historia, no repetir la historia, sino aprender la historia, tiene que ver también con mirarnos a nosotros mismos, cómo nos hemos constituido como sujetos históricos. Aprender matemática tiene que ver exactamente con lo mismo. No es una abstracción de la asignatura, es como la asignatura se despliega en mi diario vivir. Y yo creo que ahí está la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos y por tanto de generar un mayor autoconocimiento sobre quiénes somos, cómo trabajamos, cómo vivimos, etcétera. Sin ser yo especialista en este ámbito ni tener mayor conocimiento del que les estoy planteando. Sí, pero es bien inspirador eso, ¿eh? Eso que comentaste, eso de cómo esa historia, en el fondo, ¿cierto?, me permite evidenciarme, reflejarme, ¿ah? En mi propia historia tan personal, ¿cierto? O las matemáticas, cómo se despliega, dijiste tú, en mi vida cotidiana, cómo está ahí, cómo está hasta en mi cuerpo, ¿ya? No como algo abstracto, ajeno, ¿ya? Que si me lo vivo así, ¿cierto? Finalmente, claro, ya pierde sentido, pierde propósito, pierde corazón, como me gusta a mí decir. Hay algunos comentarios aquí, por ejemplo, dice Alexandra, lamentablemente es que las universidades reproducen la esencia de la educación bancaria, dice. María dice,
profesores y directivos reflexivos, donde se reconoce que son profesionales y no repetidores. Alexandra, hay que reivindicar el juego y el error, el miedo a equivocarse, el, bueno, a ver, voy a leerlo tal cual, el miedo a equivocarse y a la burla de los pares inmoviliza, ahí está, ¿ya? Entonces, siento que a la luz de lo que se ha ido como tejiendo aquí, algo más, espérate. Sería valioso que se refieran también a la educación no institucional. Hoy están muy presentes los talleres como lugar de encuentro y educación fuera de la institución, digamos, como oficial. Eso está interesante. ¿Qué te parece eso? En tu Sí, experiencia también. bueno, yo creo, voy a retomar varias cosas, ¿no? De lo que se ha planteado. Yo creo que efectivamente, vayámonos a la actualidad en Chile, ¿no? Eh, cuando el 18 de octubre ocurre lo que ocurre, ¿vale? Uno asume que eso no es producto de una planificación pensada desde hace 4 años atrás, donde, como dijeron al principio, ¿no? Donde una serie de comunistas se reúnen para ver cómo salimos a las calles. Yo creo que eso es iluso, eso no ocurrió así. Yo creo que lo que hay detrás de lo que nos ocurrió el 18 de octubre, y es un tema para mí muy relevante, es que asumimos que lo que hacemos como chilenos no es vivir, sino es sobrevivir, que es muy diferente, que es algo muy propio también de esa lógica colonial. Es decir, no vamos a trabajar por la vida, sino vamos a trabajar por la sobrevivencia. Porque la sobrevivencia me genera control sobre los otros, ¿vale? Pero claro, tenemos que asumir que la vida no es un elemento tangible que yo pueda preparar, sino la vida tiene que ver con algo consustancial a lo humano y es más, incluso a lo biológico. Por lo tanto, el ser humano no puede soportar la sobrevivencia todo el rato. En algún momento tiene que decir basta, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que lo que ocurre con la creación de todos estos espacios paralelos a las instituciones educativas formales tienen que ver con buscar espacios y tiempos donde se pueda vivir y no solo sobrevivir. Porque lo que hacemos en la escuela, lo que hacemos en la universidad, lo que hacemos en el trabajo, tiene que ver con esa misma lógica de sobrevivencia. Entonces, como ya la institución no me da más, no me ofrece otras oportunidades, se empiezan a crear múltiples oportunidades paralelas, que yo encuentro súper legítimas. Ahora, a mí, como educador, lo que me interesaría es que esas experiencias diversas estuvieran al interior de las instituciones, porque nos permitirían una educación formal otra, ¿vale? Pero lógicamente no ha ocurrido y no está ocurriendo. Por lo tanto, esa experiencia es tremendo, tiene un valor tremendo. Mi única preocupación es que muchas de esas experiencias paralelas estén centradas en el yo, en el mí mismo, y no nos invite a la transformación de la comunidad, ¿vale? Yo soy por ejemplo, un enamorado de la propuesta montessoriana, me encanta, pero no dejo de asumir que actualmente se está constituyendo en un nuevo gueto de aquellos que pueden acceder a otra lógica. Lo que a mí me encantaría, y esos son gustos personales, es que esas otras formas de educación impregnen la escuela, que es a donde asiste el mayor número de niños y niñas de nuestro país. El, justamente cuando dijiste esto de finalmente nuestra institución hasta hoy, ¿cierto? Evidentemente con excepciones, termina siendo un espacio donde algo ocurre que, que incluso perdemos perdemos la capacidad de estar atentos. Para mí la atención es muy importante, es decir, cuando uno, cuando uno logra sostener la atención es sinónimo de que allí, ¿cierto? Algo está ocurriendo, ¿ya? que,
que todo mi cuerpo, todo en mí, ¿cierto? No solamente mi cabeza, ¿cierto? Está acusando residuos. Decía, aquí hay algo que es valioso para la existencia, para mi desarrollo, ¿ya? Y eso a veces ocurre en algunas clases, no me cabe la menor duda. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿ya? Incluso hasta en algunos seminarios que pueden parecer tan formales, de pronto algo pasa, alguien se para adelante o hay clases donde, y no son todas, ¿me entiendes? Momentos memorables, digo yo, en los que algo ocurre que no hay que hacer callar a nadie, en que no hay que decirle apaga el celular, parece que eso naturalmente nos despojamos de todo eso y nuestra atención está disponible, como un gran regalo. Eh, y siento, claro, como dices tú, de pronto ante esa ausencia, ya, ante esa ausencia, claro, emergen todas estas posibilidades externas, que son todas legítimas, donde nos sentimos un poco más vivos. Tal vez no del todo, pero claro, sentimos que nuestro cuerpo puede estar presente, nos sentimos tal vez, ¿cierto?, eh, como, como interesados de verdad por algo que puede ser, a lo mejor, que podría estar inserto, incorporado hace muchísimo en la escuela, en la universidad, pero nos encontramos con esas limitaciones que tú hablaste al principio, ¿cierto? Esas limitaciones que tienen que ver con el profesionalismo, ya un cierto estereotipo, ¿m? Que hay que conservar, una formalidad y que no deja entrar, ¿cierto? O cuando dijiste esto que me dio mucha risa también, porque lo que además sepan los que no me conocen, yo entre otras artes me dedico a hacer sonoterapia y tengo innumerables instrumentos, unos muy extraños. Entonces yo empecé a llevarlo a la universidad y a crear un espacio donde invito, no es un espacio formal, y me lo he ido ganando con el tiempo, y, y claro, muchos asisten y claro, pueden salir agradecidos de la experiencia, pero en general uno observa las resistencias, digamos, en otros planos, digamos, ya como de hacerlo más oficial, de integrarlo, y lo digo porque yo creo que justamente lo que necesitamos en la institucionalidad es, es mirarnos a la cara, ya eh, entre los que se supone que estamos dirigiendo eso, sobre todo con los que lo dirigen abiertamente, y confía en mí. O sea, hablarnos cara a cara, confía. Ya, esto va a traer bienestar. Ya, creamos en esta otra forma. Ya, si quieres, por último, sondiémosla, evaluémosla, observémosla, pero tienes que estar, por favor, tienes que estar. Ya, ¿cómo me vas a negar algo sin haber estado nunca, sin haberlo experimentado en tu cuerpo? Entonces, eso nos falta. Yo también siento que nos falta esa libertad, esa confianza profunda y ese regalarnos todos la experiencia a las que nos invitan, ¿cierto? Dejar ese juicio, esa distancia, de pensar que es algo conocido o porque alguien me habló alguna vez, yo ya lo sé, lo que hablamos al principio también, no. Entregarnos, recuperar, ¿cierto? Esa pasión por la experiencia. Todo esto me nace, te lo comento y se lo comento a todos a la luz de todo lo que estamos conversando. ¿Ya? ¿Qué te parece, Alberto? Enzo, yo creo que efectivamente la experiencia es la gran ausente de las instituciones educativas, ¿vale? Eh, y tiene que ver, entre otras cosas, porque se ha asumido que la inteligencia, a pesar de lo que ya sabemos, porque sabemos muchísimo sobre eso, pero se sigue asumiendo que la inteligencia, por un lado, es algo genético y por otro, que es algo que ocurre en la cabeza de la gente. Y para eso, yo creo que las neurociencias nos han hecho un flaco favor, con toda mi admiración por el conocimiento neurocientífico, pero nos han hecho un flaco favor, porque pareciera ser que el cerebro es el lugar donde está el conocimiento. Y yo creo que no, pues. Efectivamente, el conocimiento no está en el cerebro, el conocimiento está en la experiencia. Por lo tanto, cuanta mayor posibilidad de experiencia, cuantas mejores experiencias, cuantas más diversas experiencias tenemos toda la posibilidad de encarnar, nuestro conocimiento va a ir en una dirección o va a ir en otra. A mí me hace mucho sentido eso que tú planteas en relación a, ok, veámosla, observémosla, vivámosla. Después de eso podemos hacer la evaluación, pero no desde mis propias categorías que yo tengo determinadas a priori, sino desde lo que a mí me ocurre en ese estar de una forma diferente. Por eso es tan importante, y yo lo ponía en términos de broma, pero es muy serio,
todas estas propuestas, y reitero lo que tú planteabas, llamémosla, seamos muy coloquiales, locas que aparecen en las instituciones. Porque esas experiencias locas lo que nos permite es entrar en otra experiencia diferente a la cual no estamos habituados. Con esto no quiero decir que esas experiencias sean la solución, pero sin duda es otra forma de acercarse al conocimiento. ¿Qué ocurre en las instituciones? Que el único conocimiento que validamos y legitimamos es el conocimiento científico. Y yo creo que es maravilloso el conocimiento científico, a mí me apasiona. Pero hay muchos conocimientos que no son catalogados dentro de la lógica del conocimiento científico y que no por eso pierden valor. Porque el conocimiento se valida en función de los contextos, no en función de las abstracciones. Entonces, en términos, por ejemplo, en términos contextuales, uno podría decir que el conocimiento de las comunidades originarias hasta el momento es el conocimiento más acertado para tratar el tema de la destrucción del medio ambiente. No hay otro. La ciencia lo que ha hecho es ir expropiando e ir sacando para explicarlo de otra manera. Pero aquellas comunidades que han sido capaces de vivir en equilibrio y en sintonía con eso que podemos llamar naturaleza, son las comunidades originarias. La comunidad, Occidente lo único que ha hecho es cargarse todo el rato a ese hábitat donde se desarrolla. Por lo tanto, y hay otro principio para mí importante, la incorporación de otros saberes que no tengan que ver solo con el conocimiento científico. Porque todo conocimiento viene tamizado, viene cruzado por aquellos lugares donde se producen. Por lo tanto, necesitamos otros lugares para validar otros conocimientos también. Totalmente, mira, aquí quiero compartirte, seguramente lo estás viendo acá también en el chat, dice el naranjo, iniciativa Waldorf, y las experiencias de iniciativas Waldorf donde movilizan a la comunidad e implican un tremendo trabajo desde esos maestros y familias para sostenerlos. No pretenden ser un gueto, pero sí un pequeño, pero potente movimiento para el cambio, relevando la integralidad del ser y la importancia del experienciar. Abajo, Albert Einstein, ¿cierto? Decía, ¿cierto? Menciona Natalie, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Sol, a su vez, ¿cierto? Dice, a veces en mis días pesimistas, creo que sería mejor cerrar todas las escuelas y hacerlas de nuevo, administraciones, municipalidad y ministerio de educación incluido. Ya, bueno, interesante. Voy a partir por el pesimismo, ¿vale? Más allá de las bromas. Entiendo, Sol, que en algún momento se ha pensado o se pensó en esa plan, decir, empecemos todo de nuevo, reseteemos el computador, ¿vale? El tema es que lógicamente eso por una cuestión económica no se puede hacer. No se puede hacer. Pero yo entiendo que en esos días que uno se levanta un poco más pesimista que otro, esas ideas vengan a rondarnos. Ahora, también creo que en los otros días, donde uno se levanta más esperanzado, tiene que validar esas otras experiencias que probablemente todos nosotros hemos tenido en algún momento, ¿no? Y me encanta esa descripción que hizo Enzo cuando dice, hay días, hay clases donde uno ve absoluto silencio, absoluta pasión, no preocupación por los celulares, etc. No es mucho no son muchas las veces que eso ocurre, pero si ocurre es porque algo está pasando ahí. Entonces, yo creo que es nuestra responsabilidad de mirar qué es lo que pasa cuando eso ocurre, porque eso nos tiene que permitir ser capaces de aportar a esa otra forma que tenemos de educar, ¿no? Yo creo que en los momentos, que no siempre uno los tiene, en esos momentos optimistas y llenos de esperanza, tenemos que mirar esas experiencias. Tenemos que mirar las experiencias que hacemos en los barrios. Porque ahí ocurren otras cosas. Y eso podría ayudar a enriquecer la escuela. ¿Por qué digo eso? Porque a lo mejor es momento, y esto lo estoy pensando ahora, de dejar de pensar que la solución a los momentos de la escuela está en aquellos que construyen las políticas educativas a nivel macro.
y que por lo tanto la reconfiguración de las instituciones educativas pasa por las comunidades particulares. ¿Vale? Ahí yo creo que hay un elemento interesante. Me hace mucho sentido la diferencia entre experiencia e información que hace Natalie, y efectivamente vivimos en un mundo saturado de información. Yo creo que esta experiencia del Zoom, del Meet, de todas las plataformas, a mí no me gustan en todo caso, si no me gustan, no me gustan en comparación a la relación directa con el otro, ¿no? Pero si hay algo que nos ha traído, que yo creo que es muy interesante, es que efectivamente, ahora sí nos dimos cuenta de que la información, y que por lo tanto tenemos que ocupar los espacios de convivencia para otras cosas, no para informar, sino para vivir. Y la vida la tenemos que construir entre todos y todas, ¿vale? Y por último, haciendo relación, y yo comparto lógicamente, no sé el nombre, pero Naranjo Iniciativa Baldor, yo creo y estoy convencido de que efectivamente ni Baldor, ni Montessori, ni ninguna de las propuestas alternativas que hay tienen como pretensión constituirse en guetos. Yo eso lo tengo muy claro, y además me encanta esas propuestas alternativas. Cuando uno visita estas experiencias, se dan cuenta que lo que ahí ocurre, lo que ahí se experimenta es algo totalmente diferente, ¿vale? Ahora, también no dejo de pensar críticamente que el Estado, como gran paraguas, no permite que estas experiencias operen de manera diferente. Por lo tanto, aunque no es intención de nadie, finalmente quien pueda acceder a esa otra educación son un número de personas muy reducidas, muy reducidas. Y que normalmente el criterio pasa por la posibilidad de pagar esas experiencias, porque esas experiencias para sustentarse necesitan de recursos. Y entonces esa es mi pena, esa es mi pena. Entonces, ¿cómo la escuela tradicional se nutre de esas otras múltiples experiencias para dejar de ser una escuela tradicional? Estaba leyendo acá un chat, ya vamos a ir terminando, o sea, podríamos, en realidad, ya, seguramente nos vamos a coordinar en otra oportunidad para volver a encontrarnos, Alberto. ¿Estarías tú disponible? Totalmente eso. Ya, mira, aquí comenta Bárbara, seguramente lo estás leyendo ahí, lo voy a leer en voz alta, ¿ya? Sería interesante que estos maravillosos modelos alternativos como Montessori y Waldorf ya también consideraran aquella educación que se desenvuelve en contextos CENAME o centros penitenciarios de menores, a pesar de lo que son, a pesar de que son modelos innovadores y muchísimo más útiles en relación a nuestro sistema regular. Se me hace complejo llevar estos lineamientos a una educación de la que pocos se hacen cargo, una educación que se diferencia de otras. Realmente no tiene cambios estructurales. ¿Existirá la posibilidad de traer con eficacia estas ideas al contexto educativo más vulnerable que tiene Chile? Bueno, perdón, voy a ver quién. Bárbara, genial, genial tu reflexión. Hay un principio que a mí me gusta mucho, por eso hablaba de otros saberes, que finalmente son otras experiencias, que es el principio de diversidad epistemológica. Es decir, yo nunca he creído eso de los fundamentalismos. O somos montessorianos, o somos eh, o somos Baldor, o somos, etcétera. No, yo no creo en eso. Yo lo que sí creo es la diversidad epistemológica. Y efectivamente hay un conocimiento en las experiencias escolares y educativas en contexto, por ejemplo, CENAME, que no pueden ser negadas. No pueden ser negadas, tienen que ser rescatadas, tienen que ser revisadas, tienen que ser recogidas, tienen que ser analizadas y tienen que ser aprovechadas, aprovechadas. Si no lo hacemos, terminamos excluyendo a esos otros que acceden a ese tipo de experiencias. Por un lado, pero por otro lado, no es solo por no excluir a esos otros, es por asumir que la escuela tradicional debe enriquecerse de toda la diversidad cultural, económica, social, sexual, etcétera, que existe en nuestro país. Porque suponemos que queremos una escuela donde estén todos y todas presentes.
Por lo tanto, yo abogo porque efectivamente esos otros espacios que han sido excluidos de todas las maneras posibles, porque la exclusión es sistemática, no solo deben ser mirados, sino deben ser rescatados como una manera de enriquecer a la escuela en su generalidad. Ya, estimado Alberto, estamos llegando al cierre de esta jornada con el corazón bien llenito y espero que también sea así en ustedes, ¿ya? Eh, con, con la posibilidad de volver a reunirnos, ya con Alberto, porque ciertamente hay muchísimo, y sobre todo centrarnos así, enfocarnos en la educación, en nuestra educación, en nuestros sueños, y ver, pues, ya adentrarnos ahí en esos pliegues para poder esclarecernos también, y ahí escuchar también sus voces, que tal vez en el próximo encuentro también van a tener ahí como esto como antecedente. Así que está grabado, yo lo voy a editar un poquito y lo voy a subir a mi canal, ya para el que lo requiera. Bueno, Alberto, muchas gracias. Enzo, un regalo de sábado en la mañana, tener la posibilidad de conversar, de ver a tantas personas ahí participando a través del chat. Me llevo muchísimas reflexiones, así que de verdad muy agradecido. Tomo una última reflexión de Roberto Díaz, que está en el chat, ¿no? Y que creo que es bien interesante. Él plantea que mientras el concepto del dinero dirige nuestras acciones, creo que mantendremos ese estado de colonización. Yo creo que es importante a lo mejor cerrar con esto, ¿no? Yo creo que no es solo el concepto de dinero. A mí me gusta mucho la propuesta de Carpolangi cuando él habla de las mercancías ficticias. Y él dice que finalmente lo que ha hecho el neoliberalismo más perverso ha sido mercantilizar incluso cosas que no son propias del mercado. Es decir, la naturaleza, el trabajo, por ejemplo, el conocimiento y el dinero no son propios del mercado. Eso lo ha mercantilizado el neoliberalismo. El dinero no era más ni menos que un sistema de intercambio en un origen, en un origen. Por lo tanto, yo creo que sí, que un elemento que tenemos que considerar, y con esto me despido agradeciendo, es la no mercantilización de la vida. La vida no puede ser parte del mercado. La vida tiene que ver con esa relacionalidad. Y esa relacionalidad yo creo que a pesar de las limitaciones que uno pueda vivir en esta relación más virtual, también opera. Y la invitación de eso para mí, de Enzo, para mí no es más que eso, vida. Es la posibilidad de estar con otros y otras. Así que Enzo, agradecerte por un lado y felicitarte por esta iniciativa que ya sé que vienes desarrollando hace algún tiempo y ojalá que se mantengan por mucho más. Ya pues Alberto, nos vamos a volver a reunir sin lugar a dudas, ¿ya? Así que yo creo que el entusiasmo está, no me cabe la menor duda. Ahí, mucha gratitud, así que también a todos los que estuvieron hoy, ¿ya? Señor, que esté muy bien, ¿ya? Un Muchas abrazo gracias. fuerte para Nos todos y vemos, para todas. Gracias, Enzo. Chao, chao. que estén bien.